Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Aleluya. Bendiciones, muchas bendiciones, hermanos amados. Bueno, pues hemos llegado ya al cuarto mensaje de parte mía, pues que el Señor me permite predicar este día domingo. Y hemos estado platicando, como le estaba comentando, y hemos venido haciendo una especie de mini resúmenes del temor, de los 12 miedos que existen y de cómo se pueden vencer. Conversamos de que una de las formas de vencer el miedo es con temor de Jehová. El que teme a Jehová difícilmente le va a temer a los hombres. El que se arrodilla ante el Señor de todo corazón difícilmente se va a arrodillar ante los hombres. Hemos visto cómo el fuego se combate con fuego. El fuego desde el punto de vista negativo en la Biblia, chismes, murmuraciones y cuestiones de tipo sexual, se combate con el fuego del Espíritu Santo. Y así hemos ido analizando todo esto. Pero cuando llegamos al miedo, y al ver las 12 clases de miedo que existen, brotó lo que tenía que brotar, ¿verdad? Una de las grandes herramientas que Dios dejó para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Recuérdense que Dios nos ofreció la paz. Una nos la dejó y otra nos la ofreció. ¿Cómo así? Mi paz os dejo, la paz os doy. Pero esa os doy es como para que nosotros la tomemos, la otra nos la dejó. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de parte del cristiano, del nacido de nuevo, para alcanzar esa paz, ese periodo de tranquilidad en donde no va a haber incluso miedo. Eso lo vemos desde hace mucho tiempo, lo vemos en el Salmo 1, en Jeremías 6:16, lo vemos también cuando el Señor dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, hay ciertos parámetros que Dios pone para que nosotros podamos alcanzar ese estadio tan hermoso y extraordinario que es la paz. Vivir en paz realmente, si lo podemos poner en palabras terrenales, no tiene precio, no tiene precio. Entonces, el miedo, cualquiera que sea, pánico, terror, horror, miedo, algo patológico de esa naturaleza, una de las formas de vencerlo es por medio del amor. Eso dijimos. Entonces, a partir de ahí estuvimos conversando cuál era el trabajo del amor, es decir, las consecuencias. Yo llego a amar y hay consecuencias. A veces uno hace cosas para ser amado y no por amor. Por ejemplo, alguien puede ayudar a algunas personas. Si tiene una buena situación económica, esta persona podría ayudar a alguien para ser aceptado, para ser amado. Y eso es complicado, ¿va? Porque si no le agradecen, él se va a ofender. Pero hay alguien que puede dar no para ser amado, sino porque ama, ¿verdad? Entonces es una consecuencia del amor. Esa es una gran diferencia, bonita diferencia. Entonces empezamos a ver acá, si ustedes me permiten, para hacer una breve resumen, el trabajo del amor. Y dijimos que el amor, en este primer inciso nos quedamos explicando, echa fuera todo temor, da libertad, nos convierte en doulos. Estas dos cosas las vamos a tener que ligar para poderlas explicar. Restaura, cubre faltas, el amor consuela, nos hace permanecer, es una ofrenda agradable, nos hace hijos, nos hace guardar su palabra y también minimiza el sufrimiento, provee fe, provee esperanza, todo lo soporta, da paciencia,
provee bondad, nos hace andar en sus mandamientos y nos hace guardar su palabra. Cuando yo pongo todas estas que son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las otras eran 10, 18 cosas, me imagino aquellos remedios que a uno le ofrecen que dicen que sirve para todo, ¿sí? Me parece, hay una cosa que no sé si así es, que le dicen moringa, algo así, y que dicen que sirve para todo. Dice, para la tos, sirve para el pie de atleta, para el mal aliento, para el cáncer, y le dicen a uno un montón de cosas, y entonces para poder vender aquello, y puede ser que sí sirva para algo, ¿verdad? La gente lo cree, pero realmente el amor sí sirve para todas estas cosas que le puse y más. Pero ¿en qué me baso yo para decir semejante cosa? En la palabra del Señor, y no solo en la palabra del Señor, sino que aquello que el Espíritu de Dios lleva a la práctica cuando alguien alcanza esto. Otra cosa muy importante que tenemos que resaltar antes de continuar, aunque estamos todavía recogiendo espigas en el resumen, pero es importante que nosotros lo tengamos que enfatizar, subrayar, es que el amor es un mandamiento. El amor es un sentimiento. El amor es un fruto. El amor es una persona que se llama Jesucristo, que se llama Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Y hasta hay un canto, ¿verdad?, que lo cantábamos y también los niñitos se lo aprenden. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Juan lo repite, búscalo y verás, etc. Entonces, es una persona, un fruto, pero si es un fruto se puede cultivar, pero también es una herramienta que nos provee todas estas cosas que le estoy diciendo. Esto es muy bueno que lo repitamos, porque no podemos permitir que haya confusión en nosotros respecto al amor, como mucha gente tiene confusión al mismo, y la gente piensa que amar es estarle aceptando todas las cosas buenas y malas a alguien que lo está fastidiando todo el tiempo. Y no necesariamente puede ser ese amor, aunque ya pusimos acá, que todo lo soporta. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? Porque también a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Entonces miremos, echa fuera todo temor, es una especie de resumen esto, y lo leímos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, en donde dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Esto ya lo explicamos y dijimos que para ser perfecto en el amor teníamos que analizar por lo menos 3 versículos, que ya los vimos. Yo solo estoy haciendo el resumen. 1 de Juan 4, 17, que ahí dice, en esto se perfecciona el amor, y ahí lo podemos ir a buscar para los que no lo oyeron, el mensaje anterior. 1 de Juan capítulo 4, versículo 12, también dice que el amor se perfecciona en nosotros. Y 1 de Juan capítulo 2, versículo 5 dice, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso lo predicamos y lo enseñamos ya en el servicio anterior. Entonces yo ahora quisiera avanzar y decirle, el amor da libertad. El amor da libertad. Oh, wow, qué tremendo. Y aquí tenemos que conversar y platicar qué entendemos también por libertad. Y cómo pueden haber cosas totalmente antagónicas, ¿verdad? Que parecería ser lo mismo, pero no lo son. Libertad, libertinaje. El libertinaje no es bueno de ninguna manera. Y la Biblia nos narra que, miren bien que su libertad no sea motivo de libertinaje, ni de tropiezo, ni de caída para otros. 2 Corintios 9 y desde el 8 está el apóstol Pablo hablando de esa situación. La libertad, mis estimados hermanos, se va obteniendo mientras nosotros vamos conociendo más y más del Señor.
y mientras nos vamos enamorando más y más de Él, pero Él da la pauta. Se lo voy a leer, le voy a leer el versículo y después vamos a conversar. Miremos aquí Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. Entonces, note usted que el amor ocasionó aquí una liberación. Entonces, aquí es en donde tenemos que analizar hasta dónde llegan los límites de esa libertad. Mire, la libertad de Dios se va a conservar en la medida que nosotros se la entreguemos de regreso a Él. Tu vida se va a conservar en la medida que tú se la entregues de regreso a Él. Tu gozo se va a conservar en la medida que tú se lo entregues de regreso a Él. Y así, todas las cosas. Por eso el salmista decía, de lo que te damos, ya lo recibimos de tus manos. De lo recibido de tus manos, de eso damos. Entonces le da el Señor a uno y uno entrega de regreso a Él y Él le vuelve a dar más a uno. Entonces la libertad Dios te la da, pero debe de ir escalonándose en la medida que uno se la va devolviendo a Él. El versículo que me recuerdo, porque Juan habla mucho de esto, es el del capítulo 8. Para mí es famoso ese versículo, para mí. Porque en el versículo 31 el Señor le habla a unas personas. Si quieren lo leemos. Esto lo he conversado muchas veces con los hermanos que asisten a la iglesia y se lo voy a volver a decir. En el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Note usted que ya habían creído en el Señor. Ya eran creyentes. Vaya pues, ya eran cristianos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces no basta con ser creyente, hay que llegar a ser discípulo. Cuando uno se convierte en un discípulo, dice acá, conoceréis la verdad. Y el tercer paso es, la verdad os libertará. Y ellos no quisieron aceptar eso porque dijeron que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Lo cual era falso, ¿verdad? Totalmente. Y en el diálogo que sostienen con el Señor posteriormente, pues se da cuenta que ellos, en el verso 44 le dice, ustedes son hijos del diablo, pero ya habían creído en Él. Esto nos da a entender que nosotros, una vez que creímos en Él, tenemos que seguir avanzando. Si no avanzamos, podemos perder muchas cosas. Lo primero que hay que avanzar es en el discipulado. El discipulado, nadie puede ser discípulo si no pasa por algunas cosas. Número uno, se tiene que bautizar en agua, porque dice, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego enseñándoles. Entonces ya ahí, para enseñar, no solamente es algo que es mental, sino que eso va más allá todavía. Por ejemplo, esa situación tiene que ser una negación de nosotros mismos. Porque dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero todo esto no se puede hacer sin que nosotros le amemos, pero no se puede hacer sin que Él nos haya amado primero a nosotros. Porque si usted nota Apocalipsis 1:5, que fue el versículo que leímos inicialmente, cuando dijimos que Él da libertad, es bien impresionante. Es bien impresionante porque dice que Él nos lavó con su sangre, nos limpió, pero ahí mismo nos libertó de nuestros pecados, por amor. Nos libertó de nuestros pecados. Entonces, somos libres. Somos libres. Si alguien llega y dice, no, hermano, es que yo no puedo dejar de hacer esto. Bueno, está bien, ese será su concepto, que él no puede. Pero la Biblia dice que todo se puede hacer en Cristo que nos fortalece. Número uno. Otra cosa, que la Biblia también nos narra
que el Señor nos va a conducir a esa libertad. Y por eso dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso dice también la Biblia que debemos de permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, aquí vamos a tener algunas cosas que se van a contraponer. Las que se pueden contraponer sería el legalismo. ¿Por qué os volvéis al yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud, no han sentido el amor de Dios, no fueron libertados de sus pecados. No, ustedes pueden dejar de hacer eso. El pecado está a la puerta y te anhela, pero tú puedes dominarlo. ¿Por qué? Porque nos hicieron libres. Entonces, esa libertad, como le estaba diciendo, y por eso le dije al principio que teníamos que contextualizar, amarrar este beneficio de que el Señor nos haga libres con el siguiente beneficio que yo le dije acá, se lo voy a poner, que yo le dije, vamos a ver si usted se recuerda, y lo ponemos ahí en pantalla, echa fuera el temor, da libertad, que es lo que estamos tratando de explicar en este momento. Dios, por su amor, te quiere dar, liberar. Pero dice que nos convierte en doulos. Yo te dije a ti, hermano amado, que este 2 y 3 lo teníamos que contextualizar. ¿Por qué razón? Hoy sí, volvamos a la charla. ¿Por qué? Para conservar lo que Dios nos da, ya lo dijimos, hay que retornárselo a Él. Entonces viene el Señor y te dice, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Sí, Señor, quiero ser libre. Sé mi esclavo. Pero ¿cómo así, Señor? Si estoy siendo libre y me voy a convertir en un esclavo. Sí, porque vas a ser libre de todas las cosas malas, pero vas a ser esclavo mío. Y entonces, eso es lo que muchas veces la gente no comprende. Esa libertad que Dios nos da, de alguna manera nos esclaviza por amor. Pero es una libertad bien linda en donde no nos es impuesto las cosas. Por ejemplo, Lázaro, ven fuera, lo resucita el Señor y después dice, desátenlo y déjenlo ir. ¿Pero usted cree que Lázaro se fue? No, nunca se fue. Bartimeo está en el camino, el Señor lo levanta y le dice que se vaya, pero en el siguiente versículo que el Señor le da la orden para que se vaya, dice, pero Bartimeo les seguía por el camino. Esto quiere decir que siempre va a haber esa libertad y uno la va a volver a entregar. Lázaro le dieron la libertad, lo resucitaron y lo volvió a entregar por amor, porque el vínculo perfecto ahí es el amor. Bartimeo, quédate, ya te sané. Entonces, si querés te puedes ir, pero él, por amor, fue libertado por amor, continúa. Entonces, en este término de doulos, vamos a chequearlo acá, vamos a ver, teníamos el que da libertad y el versículo era Apocalipsis 1:5, no me estoy yendo todavía aquí de este versículo, sino que lo quiero amarrar con este, nos convierte en doulos. Entonces platiquemos qué es un doulos, miremos en la pantalla, por favor. Doulos tiene significados varios, como esclavo, sirviente, etc. Pero uno de los significados más profundos se refiere a una persona que se consagra voluntariamente con totalidad a una causa o persona sin importar sus propios intereses. Es decir, que no fue que lo derrotaron y lo esclavizaron en una batalla. Bueno, sí nos derrotaron, pero por amor, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos nosotros a vivir en el Señor una esclavitud. El apóstol Pablo lo menciona y no solo él, sino que varios apóstoles. Mire, es impresionante, miremoslo. Segunda de Corintios 12:15. Se recuerda que no está interesado en sus propios intereses, valga la redundancia. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío.
y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Entonces aquí vemos una esclavitud. Pero ¿quién puede llevar esa esclavitud? Platiquemos eso un poquito. ¿Quién puede llevar esa esclavitud? Mire, solo el que está enamorado. Perdone el ejemplo que le voy a poner, pero supónganse que hay un matrimonio. Los dos trabajan fuera de la casa. Se casaron y les va muy bien. Ella tiene una profesión X y él otra profesión. Y de repente a los meses resulta que ella está esperando esa bendición que se llama bebé. Ok, ahí vienen los bebitos, pues. Entonces ellos se ponen de acuerdo. Y dice, mira, ¿por qué no dejas de trabajar? Le dice él a ella y yo voy a ver cómo hago para mantenernos en el mismo estatus que tenemos, pero deja de trabajar. Bueno, ese dejar de trabajar es afuera, porque ella va a trabajar adentro y eso es lo que le quería hacer ver. Después se llena de hijos ella, pero dejó su profesión. Sus libros se empolvaron. Y ahora ella desempolva, pero todo el día pasa desempolvando en su casa y cocinando y haciendo, y rindió incluso sus metas personales que tenía. Se convirtió en una esclava por amor. Que conste que hay gente que se convierte en esclava porque no tiene para dónde. Y por eso anda refunfuñando siempre y nunca está conforme. Es una barbaridad. Uno hace y no le agradece en nada. Y son unos sucios, malagradecidos y desordenados, etc. Pero porque no está fluyendo como un doulos. Claro que el esclavo por amor, yo no estoy diciendo que como uno de los dos es un esclavo por amor dentro de la casa, porque el marido fuera de la casa también tiene que ser el esclavo por amor. No quiere decir, tenemos esclavo, muchachos, hagamos fiesta. No, ese mismo doulo le tiene que enseñar a los doulitos a que no sean desordenaditos, pero lo hace por amor. Ella podría estar ganando quizá mucha plata afuera, pero sacrificó eso. Entonces el apóstol Pablo, imagínense, este hombre era brillante, educado. Él podría haber aceptado a Cristo y quedarse así, pero no lo hizo de esa manera. Aceptó a Cristo y entonces empieza a ir a predicar. Lo apedreaban, una vez lo dieron por muerto, lo arrastraron por toda la ciudad. Esto era como para decir, yo ya no les vuelvo a predicar a estos infelices, que se los lleve el diablo y se vayan a morir al infierno. Pero él se levanta y sigue predicando. Después lo metían a la cárcel porque había predicado el evangelio y había liberado a una muchacha. Y lo golpean, lo torturan, lo azotan y le pasan por encima sus derechos. Y cuando él sale, sigue predicando. Y él dice, él testifica de esto y dice, he estado en azotes, he sido azotado 5 veces, y me han dado 40 azotes menos 1, 39, ¿verdad? Que era la costumbre judía. Y he naufragado, he estado en alta mar 3 días, y empieza a decir todo. He estado en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de falsos hermanos. Pero ¿por qué no tiraba la toalla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué llegó al final diciendo, he terminado, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he peleado, he guardado la fe? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo empujó a eso? El amor. Se hizo esclavo. Se hizo esclavo. Entonces, pero no solo él. Por eso se hizo un esclavo. Mire, yo le quiero decir esto. Yo no puedo comprender mucho a alguien que sea siervo de Dios sin estar profundamente enamorado de Dios.
Porque si no está enamorado de Dios, tiene que estar enamorado de alguna otra cosa. Puede ser que esté enamorado de su ministerio, puede ser que esté enamorado de las prebendas que le provee ese ministerio, puede ser que esté enamorado de su propia persona, puede ser que esté enamorado de la congregación, puede ser que esté enamorado del templo que tiene, puede ser que esté enamorado de lo que sea, pero no del Señor. Y entonces eso sería temible, terrible. Pero el que se enamoró del Señor, mire, es como Samuel. Mire lo que le pasó al profeta Samuel, que también pues era el último de los jueces, ¿verdad? Samuel era un juez, pero también vino a ser un profeta. Y cuando él le sirvió al Señor y llegaba por todos lados y predicaba y gobernaba, juzgaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Y cuando envejeció, sus hijos no se portaron bien. Entonces el pueblo le alegó y le dijeron que no querían que sus hijos estuvieran con él, sino que querían un rey. Pero el pueblo, hermano, ¿por qué no le alegó a Elí? El pueblo, ¿por qué no le alegó a Elí? ¿Por qué sí le alegaron a Samuel? Y los hijos de Samuel no hacían las mismas cosas que hacían los hijos de Elí. Y ahí no dijeron absolutamente nada. Y Dios le puso la mano. Pero aquí Samuel corrigió a sus hijos, pero a él lo desecharon. Entonces, ya que lo habían desechado, el Señor le tuvo que hablar a Samuel y le dijo, no, mira, no te preocupes, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Entonces, ves y les vas a decir qué es lo que va a pasar con el rey y toda la cosa. Y entonces él llegó y les dice, miren, Dios está desagradado con ustedes. Para que vean que Dios está desagradado, el cielo no está nublado. El cielo está azul y Dios va a hacer oír truenos con el cielo azul despejado, para que se den cuenta que Él está enojado con ustedes. Y se empiezan a oír los truenos, la tempestad. Entonces se asustaron. Entonces llegaron y le dijeron que lo perdonara, que no se olvidara de ellos. Entonces Él les contestó algo que es el punto central de todo esto que le estoy tratando de decir, de ser un siervo por amor. Él les dijo, que Dios me guarde de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¿Qué pasaría si a usted lo desechan completamente en una congregación? Sea usted el pastor, sea usted el diácono, sea usted un anciano, sea usted cualquier privilegio, o sea usted uno que llega cada domingo y lo desechan completamente. ¿Estaríamos nosotros siendo siervos por amor? ¿Será que el amor de Dios evolucionó en nosotros para que seamos esclavos? Entonces este versículo que le voy a leer deja ver mucho de esto. Si alguno de los que me está oyendo quiere ser siervo de Dios, póngale mucha atención a estos versículos. 3 versículos le voy a leer, pero voy a ir leyéndolos y vamos a conversar un poquitito. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Así dice la Biblia de las Américas. Hay otras versiones que dicen, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Fíjese que no le dijo que lo amaba, sino que le dijo, te quiero. Y en el griego se reflejan las dos palabras. Una es agapeo y la otra es filos. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, otra vez, platiquemos acá. Requisitos para apacentar corderos. Saber toda la teología, haber cursado el curso de teología profunda, escatología profunda, haber sacado todos los discipulados de la P a la PA y todo. No. La pregunta que el Señor hizo aquí es, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Como le digo, la otra versión dice, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? Y entonces, ¿cuál es el requisito para ser un doulos? Porque para apacentar a los corderos tenía que ser un doulos. Aquí no está hablando de ovejas, aquí está hablando de corderos. Aquí tenía él una función de tipo apostólica, apacentar corderos. Para eso tenía que estar enamorado.
porque si no está enamorado no va a poder apacentar a esos corderos, se los va a almorzar o desayunar, ya que aquí estaban desayunando, o se los va a cenar, pero no lo va a hacer adecuadamente porque no tiene amor. Entonces, el trabajo del amor es que nosotros nos volvamos siervos, esclavos, adictos de Cristo y le sirvamos por amor. Mire, yo tengo la dicha de pastorear una iglesia que en este momento pues solamente nos estamos reuniendo de manera virtual y en algunos momentos virtual presencial. Pero la gente a la que el Señor me ha dado el privilegio de predicarles y de pastorearles, una gran mayoría le sirven al Señor. Les sirven una gran mayoría, y no importa qué privilegio les pongan, les sirven al Señor. Claro, también hay algunos que solo les gusta el privilegio de predicar, ¿verdad? Quizá es para ser vistos, no sé, pero la mayoría que les decimos, porque también va el departamento de la humildad, a usted le dice, le toca la cafetería, hermano. Ay, no, eso sí no, a mí el Señor no me llamó para hacer hot dogs. No, si no es para hacer hot dogs, es para que pueda servirle de otra manera a los hermanos también y no se vuelva un pavo real en el púlpito, ¿verdad? Y usted lo hace. A mí me tocó acarrear incluso botes de basura con las manos desnudas en aquellos barriles, toneles que los acababan de quitar la tapadera, que uno no sabía si se cortaba ahí, se tenía que ir a poner la antitetánica. Me tocó hacer eso y limpiar no baños, letrinas. Porque yo lo amaba, lo sigo amando. Y después me dio el privilegio de venir a predicar la palabra. Pero hay gente que el servicio lo toma solo estar con un micrófono, estar detrás de un púlpito y ser visto y que recibir likes. ¡Qué bueno, hermano! ¡Buen mensaje, hermano! Pero el mejor mensaje es el que se da con la vida de uno. Eso es indiscutible, porque esa es la solvencia. Entonces, ¿pero quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? Solo el que se enamoró. El que se enamoró verdaderamente. Incluso llegan algunos hermanos que tal vez son profesionales en algún área y graduados en la universidad y le dicen a uno, hermano, aquí estoy, yo quiero servirle al Señor. Mire, póngame, aunque sea a limpiar las sillas, y yo quiero hacerlo. Dice uno, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿ah? Pero tampoco lo vamos a estar probando de esa manera. Simple y sencillamente, conforme va pasando el tiempo, se va a ir manifestando. Te pregunto, ¿amas al Señor de tal manera que puede ser un libre? Porque recuerda que dijimos Apocalipsis 1:5 que te dio libertad. Puede ser un libre que entregó su libertad para convertirte en un doulos. Sería lindo, ¿verdad? Que así fuera. Leamos el otro versículo, el que continúa. Verso 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La misma pregunta. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ay, ay, ay. Otra vez, ¿ah? Pero por poco se lo ponchan ahí. Pero logró decir que lo quería. No lo amaba, pero lo quería. Fue sincero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, el requisito para ser pastor no es tener una tarjeta que diga bautismos a domicilio. El requisito para ser pastor no es haber salido de un seminario teológico. Mire, yo no es que la tenga en contra de los seminarios teológicos. Simple y sencillamente lo que yo creo y predico es que un seminario te puede dar algunas herramientas, pero no te hace un ministro. Había un dicho allá en el mundo que decía, lo que natura no da, Salamanca no provee. Salamanca era una especie de universidad en España, pero si la naturaleza no te había dado la inteligencia ni la vocación, aunque la universidad te quisiera pulir, no lo iba a hacer. Pero cuando Dios te da una vocación, un don, eso es otra cosa. Pero aquí el Señor está poniendo la prueba final. A ver, vení para acá, Pedrito.
¿Me amás? Te quiero, Señor. Bueno, está bien. Pastorea mis ovejas. ¿Quieres ser pastor? Enamórese de Dios. Eso haga. Mire, no se le ande ofreciendo a los hombres. Hermano, a ver cuándo me da un tirito en el púlpito, porque tengo un par de mensajes que Dios me habló, hermano. Le serviría mucho a esta su congregación, que la miro un poco apagada. Deje estarse ofreciendo, hombre. Deje estarse ofreciendo. ¿Quiere pastorear? Enamórese del Señor. El que se enamora del Señor se va a convertir en un esclavo del Señor. Y entonces el Señor lo va a llevar a hacer lo que tiene que hacer. Pero si no, si tú crees que estás bien capacitado, te puede pasar lo que le pasó a Moisés. Moisés llegó a los 40 años y vio que aún su hermano, un egipcio, lo estaba golpeando y se fue en contra del egipcio y tuvo que huir otros 40 años. Y ya cuando tenía sus 80 años, el Señor le dice, regrésate. Vas a liberar a mi pueblo. Pues, Señor, ya estoy viejo, pues ya no puedo. Pues ahora que tú conoces que no puedes, ahora es que voy a actuar en ti. Y lo sacó. Otros 40 años, de 120 años murió él. Otros sus 40 años en el desierto, solo que ahora acompañado. ¿Por qué? Porque se enamoró. Pero al final de cuentas, al principio se lanzó él solito, ¿verdad? Miremos el otro versículo, el versículo 17, y vamos a continuar en un momentito porque tengo otros 2 versículos acerca de la misma temática del amor. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Híjole, aquí el Señor le bajó la meta, porque le había preguntado 2 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y el otro le contestaba, te quiero. Entonces la tercera vez, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Por eso se entristeció, no le dijo, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. No le dijo al revés, te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces apacienta mis corderos, pastorea las ovejas, se apacienta mis ovejas, es una consecuencia de un amor genuino hacia el Señor que convierte a una persona en un siervo, en un esclavo. Porque este hombre, incluso más adelantito le dice el Señor, fíjese qué tremendo, de una vez le dice, Señor, cuando tú eras joven, tú te vestías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y le dijo esto, dándole a entender la muerte con la que él iba a morir. Ok, entonces vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Amas al Señor? Porque en el primero te dije, Él te amó y te libertó. Ahora, ¿tú lo amas a Él? Y ya estás libre. No, porque si es así, entonces te esclavizas a Él. Soy esclavo por amor. Aquí estoy. Hermoso, eso es hermoso, es como un círculo, es como un anillo, es casa. Miremos otro versículo rápidamente. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los hermanos. O sea, ¿cómo mostraron ellos el amor a Dios? Sirviendo. ¿Cómo lo mostraron? Siendo doulos. ¿Cómo lo mostraron? Siendo siervos. Ahora, Dios no es injusto, como leemos en este versículo. Dios no es injusto como para olvidarse de la obra y del amor. Entonces, definitivamente, mis amados hermanos, creo que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros mostramos amor al Señor para el servicio, es obvio que van a venir las consecuencias. Y mire lo que dice aquí, no es injusto, Él no es injusto, como para olvidarse de vuestra obra. Y entonces, digo yo, quizá yo pienso que en este periodo, o tal vez este mensaje, no sé si está más dirigido
a los siervos que a las ovejas, ¿verdad? Pero es parejo porque el amor es para todos, ¿verdad? ¿Sí? Pero quizá hay algún siervo, y cuando digo siervo no estoy hablando de pastores, ni estoy hablando de apóstoles, profetas, no, estoy hablando de los que sirven en la casa. Quizá haya alguno que ha servido con todo su corazón en lo que le pusieron. Si fue a barrer, si fue a limpiar, si fue a trapear, si fue a cargar bultos, si fue cualquiera de los departamentos, lo hizo con todo su amor, sabiendo que le estaba sirviendo a Dios en amor, le estaba sirviendo al Señor. Y quizá ahorita está atravesando algún conflicto, sobre todo en esta época, ¿verdad? ¿Sí? En esta época en donde hay mucha más necesidad que antes de que viniera esta enfermedad. Porque esta enfermedad vino a causar temor, vino a quitar miles de trabajos. Hay mucha gente, claro que algunos están viendo cómo se las espantan y han creado empresas y han hecho de aquí por allá y a algunos les ha ido muy bien, por cierto, gracias a Dios. Pero una gran cantidad de gente, si antes habían desempleados, ahora muchos más. Pero, y tal vez con alguna enfermedad, hermano. Y yo te quiero decir que cuando uno es siervo de Dios, Él no se va a olvidar de lo que tú hiciste. Si no tienes la provisión, pero le has servido al Señor, pues llórale como Ezequías le lloró, ¿verdad? Señor, yo te he servido, Padre, yo te he amado, tú no eres injusto, Señor, yo tengo mucha necesidad, yo soy débil, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y yo le aseguro que como Él no es injusto para olvidarse de lo que se hizo con amor, entonces te va a bendecir muchísimo más de lo que tú te imaginas. Así es la vida en Cristo Jesús. Él no es injusto, Él te va a bendecir. Estoy hablando con todos aquellos que han sido servidores, que han sido diáconos y que en este momento ni siquiera puedes estar sirviendo en la iglesia porque si eras servidor y te presentabas, si eras de orden, ¿qué ahorita qué? ¿Qué puedes hacer? Si tu privilegio era estar ahí, incluso, hermano, no se parquee aquí, por favor, mire, allá tenemos un lugarcito para usted. Hermano, no aparte estos lugares. Pero eso ahorita eso no se está utilizando. Pero lo que hiciste quedó en un libro registrado. Es un libro de las memorias de los siervos. Es un libro de los que trabajan con amor y por amor. Miremos esas son herramientas. Por eso yo le puse este tema, el trabajo del amor. Pero todo se desprendió de que si amas verdaderamente, el Señor te va a quitar todo miedo. Te lo va a quitar. Sí, Señor, te lo va a quitar. El Señor es bueno. Bueno, miremos otro versículo acá, 3 de Juan. Este es otro tremendísimo, ¿eh? 1:7, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, de los paganos. Esto aquí está hablando, el apóstol Juan está dando algunas recomendaciones y dice, mira, por ahí andan unos hermanitos que quiero que los encamines bien y los trates bien, me los alimentas bien, los encaminan bien, por favor, porque estos salieron a predicar por amor al nombre. Y no iban por otra, no iban por prebendas, no aceptaron nada de los gentiles. Estos demostraron que lo que querían era simple y sencillamente servirle a Dios, Padre Santo. Entonces ya llevamos por lo menos 3 cosas. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios para nosotros nos hace libres. Y esa libertad hay que conservarla. De la libertad hay mucho tema que hablar. Y el número 3 es que al tener esa libertad nosotros se la devolvamos a Él volviéndonos sus esclavos. Eso es lo que tenemos que analizar. Ok. Miremos entonces y vayamos un poco más adelante. El amor restaura. Vaya pues, aquí la cosa se pone cardíaca. Miremos. Nosotros, mire, 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ok. ¿Por qué le puse restauración a este versículo? Porque
Todos nosotros venimos a la tierra preparados para amar. Nosotros veníamos preparados para amar. Cuando llegamos aquí a la tierra, nos resquebrajaron esa capacidad, ese recipiente que teníamos de amar. De entradita. Algunos antes y otros después. Algunos en el vientre todavía oyeron que la mamá los quería abortar. Algunos en el vientre oyeron que la mamá le contó a su prima que su papá, el papá del niño que está en el vientre, los abandonó porque ella quedó embarazada y se desapareció. Algunos en el vientre empezaron a sentir el estrés, la fuerza de aquello que estaba destruyendo su capacidad de amar. Y así le podría seguir ejemplificando. Nacieron y tal vez no fueron muy bien recibidos en este mundo. Y tal vez su mamá tuvo que viajar y los dejó solos en casa de la tía o de la abuelita y se convirtieron en la Cenicienta, ¿verdad? Y todos le gritaban, ¡Cenicienta! Porque aunque era familia, pues era la que no tenía la protección ni del papá ni de la mamá. Algunos hasta se los llevaron tal vez a un orfanatorio, un hospicio, y ahí sufrieron sin tener figura ni paterna ni materna, le despedazaron eso. Y tal vez no les pasó eso, pero cuando llegaron a la época de la primavera, de la vida, esa juventud, se enamoraron de alguien y ese alguien se aprovechó de él o de ella de una manera terrible y los hizo pedazos. Entonces no tenían la capacidad de amar, no la tenían. Se la destruyeron. Entonces viene el Señor y nos muestra su amor. Mire lo que hace el amor. Aleluya. Nos restauró. Entonces cuando nos restauró, nosotros tenemos la capacidad de amar. Padre Santo. Les voy a poner un ejemplo. Aunque no es el amor primigenio el que le voy a mencionar, es un amor impresionante. Ruth y Noemí. Ruth está devastada. Ruth está destruida. Ruth quiere que le cambien, Noemí digo, Ruth también, pero Noemí quiere que le cambien el nombre, ya no quiere se llamar Placentera, ahora se quiere llamar Mara. Está devastada, le mataron a sus 2 hijos, a su esposo, no tiene nietos, está hecha a pedazos, es una extranjera, es una pobre, está de regreso, no tiene nada. Ella misma lo testifica, yo me fui llena y regresé vacía, no tiene nada. Y entonces nadie le pone atención, absolutamente. Solo una persona que se llama Ruth. Y esta persona que se llama Ruth le dice, suegra, tranquila, mire, quédese aquí en casita, saber en dónde vivieron, tal vez en donde vivían antes, ¿verdad? Como los israelitas no podían vender eternamente sus propiedades, era su herencia. Tal vez ahí en su covachita, qué sé yo, y está, suegra, no se preocupe, quédese aquí descansando, yo voy a ir a espigar en algún campo en donde haya gracia y ahí voy a espigar. Quédese aquí, yo voy a ir. Llega, se queda trabajando siempre y cuando regresa a la casa y le da de comer. Pero antes ya le había dicho, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde tú vayas yo voy a ir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde te entierren me entierran, ni la muerte me va a separar de ti. Ya esas palabras así ha de haber dicho Noemí, bueno, pues aquí tengo a alguien, aunque repito, decía que regresó vacía. Entonces aquí le empieza a llevar comida todos los días y se sienta a comer con ella y le platica y le dice, hoy conocí al dueño del campo y entonces el amor empieza a restaurarla. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros tenemos algún conflicto que estamos así devastados, lo que nos puede restaurar es el cuidado de alguien. ¿Y quién más que Dios? Por eso dice, nosotros amamos. Me gusta mucho esta versión porque las otras versiones de lo amamos. Pero sí es cierto que lo amamos, pero la versión aquí es más total, absoluta. Amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero.
Entonces nos amó, nos restauró, nos dio otra vez nuestra autoestima. Nos empezó a dar nuestro lugar. Al darnos nuestro lugar, entonces tal vez sí soy medio importante. Y el Señor empieza a utilizar personas para que le den ese lugar. Así como hizo Bernabé con Pablo, que ninguno se quería juntar con Pablo, le tenían miedo. Y Bernabé lo agarró y se lo presentó a los apóstoles. Miren, le voy a presentar a este hombre. Este es tremendo, mire, este se convirtió de veras, tuvo una visión cuando iba persiguiendo ahí en el camino de Damasco. Yo lo recomiendo. Entonces, pero el amor restaura. Ya tenemos 4, ¿verdad? Tenemos 4. El amor echa fuera el temor, el amor te liberta, el amor el amor que te esclaviza. Por eso lo puse junto, ¿va? El amor echa fuera el temor, el amor te liberta, el amor te esclaviza y el amor nos restaura. De tal manera que si alguien es restaurador es porque está lleno de amor. Y si a alguien no le gusta restaurar, es porque no tiene la más mínima idea de lo que es amor y tiene que seguir creciendo. Pero el premio que yo puedo ver ahorita es que nos quita todo miedo. Es que la época que estamos viviendo, hermano, mire, la gente enciende la televisión y lo primero que oye es cuántos muertos hay, cuántos infectados hay. Y dice, ya se va acercando esto, ¿verdad? Y va de reprender y todo con miedo. Pero si se enamora profundamente, huye el temor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, te suplico que huya el miedo, el temor, el terror, el horror, el pánico ante la magnificencia tuya que nos provee tu bendito y glorioso amor perfeccionándose en nuestros corazones. Permite que tú crezcas en nuestras vidas de tal manera, Señor, que nuestras cosas, como es el miedo, vayan menguando más y más y más y más hasta que alcancemos, Señor, la estatura que tú quieres. Padre, nuevamente levantamos una petición, una intercesión. Por favor, bendice a todos nuestros hermanos que están atravesando por problemas serios a causa de esta enfermedad, ya sea problemas de enfermedad y de cosas físicas o problemas materiales de cosas monetarias. En el nombre de Jesús, también aquellos que están atravesando problemas anímicos y depresión como consecuencia de este encierro, por favor, insufla, sopla sobre ellos aliento de vida. Aquellos que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en las cárceles, aquellos cuerpos de seguridad, policías, bomberos, Señor, médicos, enfermeras, por favor, extiende tu mano poderosa a esa gente que le toca ir a hacer limpieza a los hospitales en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosísima sobre ellos y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, pero que sobre todo que el miedo huya de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano amado. Y se recuerda que esta semana tenemos la temporada número 11 del retiro de invierno. Es decir, tenemos 11 retiros de invierno y 8 de verano, son 19, ya vamos a llegar a 20, no sé hasta cuántos, pero antes hacíamos un retiro de estos anual. Hoy ya llevamos, es como 20 años de trabajo en esos retiros, ¿verdad? Y nos regocijamos. Aquí estamos sirviéndole al Señor, sirviéndoles a ustedes también. Que Dios me los bendiga abundantemente. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible, con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.